Y lo que vamos a ver hoy es la evolución de los videojuegos, las consolas, desde su nacimiento hasta hoy. Luego de que nuestros abuelos jugaran con el yo-yo y el valero, nació la tecnología que desarrolló las primeras consolas. En el caso de Atari, llegó la Pong. Era una pequeña consola que se conectaba al televisor blanco y negro y podías interactuar con un control que no es ni más ni menos que un potenciómetro, ¿sí? Y una ficha como la que hoy usamos para los auriculares, pero simple. Y con esto movías una pelotita en la pantalla. Esta pelotita se movía en efecto tenis, donde rebotaba, y jugabas contra tu oponente. Esta fue una de las últimas Pong, donde se opera con 4 comandos. Significa que pueden interactuar 4 jugadores. Tiene diferentes etapas, incluso se podía hacer funcionar con 2 pilas. Se conectaba al televisor a través de la antena RF. En esa época no existía el audio-video, mucho menos HDMI. Esta consola era blanco y negro y es de 1978. Aunque acá no dice la fecha de fabricación, está fabricada en Estados Unidos. Las primeras nacieron en 1976 y eran las Pong con 2 comandos. A la par, la competencia sacaba la consola llamada Telematch, la cual tenía el mismo juego, el Pong. Siempre era la pelotita que rebotaba en la pantalla. Luego de la Pong, la tecnología siguió creciendo. Apareció el televisor color y con eso vino la siguiente consola, la Atari 2600. Es una consola que nació entre 1978 y 1979. Esta es la que se denominaba con frente de madera. Tiene 6 teclas y es bien pesada. La novedad de esta consola era que incorporaba juegos con cartuchos. O sea, uno podía conseguir estos cartuchos y tenían un circuito con un juego pregrabado. Se instalaba acá y se encendía con estos controles. Atrás tenemos los puertos para conectar los controles. Los controles eran más desarrollados, tenían palancas, tenían botones de disparo. Y esta consola acompañó al nacimiento del televisor color. Por eso tenemos la opción de jugar en color o blanco y negro. Porque si uno tenía televisor blanco y negro, para mantener la definición del juego, debía bajar la palanquita. Si tenía televisor color, la subía. Por supuesto que los juegos tenían pocos colores. Este es el primer juego que nació con la consola, el Combat. El Combat es un juego que tiene muchos niveles, pero venía con la consola. Cuando uno compraba esta consola, por defecto, venía este cartucho. Este cartucho se puede encontrar en muchas versiones, con foto, con con el fondo negro, incluso PAL-N o NTSC, porque difería la norma según el país donde usted usaba la consola. Más tarde, 1980, fines del 1979, la misma consola fue más desarrollada. Esta es más liviana, mantiene las mismas teclas, las mismas funciones, pero el plástico es más finito, más refinado y adentro la placa es más ligera. Esta tenía una placa de acero prácticamente, es una placa así de metálica gruesa
que cubre toda la placa electrónica a fin de que no entren interferencias y la imagen sea bien pura. Esta consola era más livianita, mantenía lo mismo y se fue desarrollando con el paso de los años. Incluso los juegos se fueron desarrollando y se fueron haciendo acorde a las películas también, en este caso Stargate. Otra película muy famosa en su época, esta es de 1982, perdón, es E.T., el extraterrestre. En esa época nacía esta película, El extraterrestre, que era muy famosa, y por supuesto nació el videojuego. Este juego particularmente es muy buscado hoy en día por internet, por los compradores, por los coleccionistas de Atari, porque fue denominado el peor juego de la historia, justamente porque tenía errores este juego. Si uno lo pone en la consola y se lo pone a jugar, va a ver que con el mismo control puede comandar el extraterrestre. Es un bichito pixelado, ¿sí?, que circula por la pantalla, pero cuando cae en un pozo, como a mí me ha sucedido, puede verificar que el juego se tilda, no hay forma de sacar el extraterrestre de ese pozo. Entonces hay que apagar y volver a encender la consola. Ese era un gran problema y eso le trajo muchos problemas a la firma, al nombre de Atari. Por eso también acompaña esto una leyenda que circula por internet, donde Atari ha enterrado en el desierto de México cientos y miles de estos cartuchos para hacerlos desaparecer. Dicen que están sepultados bajo toneladas de concreto. Ese mito, esa leyenda, hace que este cartucho sea muy costoso hoy en día para conseguir. Luego vino una versión mejorada. Es la 2600, que se la denominó Darth Vader. Darth Vader por la saga Star Wars, donde Darth Vader era el malo, que era todo negro. Y esta consola nació toda negra, sin el famoso frente de madera. Se eliminaron 2 teclas, con lo cual ya no eran 6 sino eran 4. Otra variante que encontramos es arriba la conexión de los joysticks o controles, ¿sí? Y obviamente esta es más liviana. Como alternativa al Atari 2600 nació la ColecoVision. La ColecoVision es una consola que tiene unos cartuchos, unos controles con teclado, y no eran muy prácticos porque la palanca, además de tener sus movimientos, giraba. Entonces cuando vos movías hacia un lado o hacia otro, giraba y eso te hacía entorpecer el juego. Por supuesto que también se conectaban cartuchos. Llegó a existir un adaptador de cartuchos para poder usar los cartuchos de Atari 2600 en esta consola. Dado que eran los cartuchos de Atari 2600 obviamente eran más populares y había en más cantidad mucha más variedad de juegos también. La ColecoVision tuvo una cantidad de juegos muy limitado. Atari, siguiendo con su emisión de consolas, desarrolló algo portátil. Esto no es ni más ni menos que una pequeña consola que copia a lo que llamamos el denominado Simon. Sí, es un juego que hay que seguir las luces, ¿sí? Y en este caso tenía puntuación, ¿sí? Esto se podría decir que es una de las, si no la primera, de las consolas portátiles o juegos de bolsillo. Acá nació la primera computadora de Atari, que es un desarrollo de las consolas de juegos, ¿sí? Esta computadora, que le llamaban el ordenador, ¿sí?,
incorpora el teclado. Acá es donde por primera vez encontramos el teclado. Por supuesto también tiene slot para los cartuchos. No era el mismo cartucho de Atari 2600, era un cartucho un poquito más nuevo y tenía unos juegos de más tecnología, unos juegos más desarrollados, ¿sí? Tenemos también la conexión a los controles y acá atrás tenemos una conexión a dataset o disquetera. ¿Qué era el dataset o la disquetera? Eran almacenadores de datos. La disquetera era se almacenaban datos en un disquete y el dataset se almacenaban datos en una cinta, en el cassette de cinta donde también se escuchaba música. En esos cassettes de cinta o en esos disquetes uno almacenaba básicamente juegos. Esta computadora, si bien nació para hacer programas, pocos programas se podían hacer en esta maquinita, más que cambiar el color de fondo de la pantalla o de repente hacer una pequeña animación, no mucho más que eso. Tenía que ser un programador muy experimentado para poder lograr algo bueno, algo que sirva. Acá se incorporaron también cartuchos donde no solamente tenían juegos, sino programas, o incluso calculadoras o otro tipo de aplicaciones que empezaban a ser útiles. Esta consola es de 1982, pero tuvo una seguidilla, ¿sí? Que encontramos en este otro ordenador. Este es el 65XE y no fue más que la competencia de la Commodore. Acá había nacido la Commodore con su famosa versión de Commodore 64. Esta es la 60. Ambas, esta Atari 65 y la Commodore 64, tenían 64K de memoria. Como Commodore se había adelantado y había emitido al mercado la Commodore 64, Atari le puso a esta consola 65. Como competencia de la Commodore 128, Atari a continuación sacó la Atari 130, que es exactamente igual que este computador que vemos acá, pero con 128K de memoria. Acá también tenemos conexión a cartuchos. Acá entraban los mismos cartuchos que la anterior Atari 800. Y acá también tenemos el conector a la disquetera o el dataset. Tampoco se podía hacer una gran programación, más que, como les comenté, cambiar colores de pantalla o hacer una pequeña calculadora o un gráfico en la pantalla, no mucho más que eso. Bueno, hasta acá este video, espero que les haya gustado. Recuerden, por favor, denle a like y suscríbanse. Muchas gracias.